Vida. Un espacio para reciclar el dolor y compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanza, para que juntos encontremos la salida a malos hábitos, defectos de carácter, heridas y frustraciones del pasado. Preparémonos para alcanzar la restauración del corazón y la libertad integral que Dios nos ofrece a través de Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Bienvenidos a Compartiendo la Vida. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Compartiendo la Vida, un jueves más de Compartiendo la Vida. Mi nombre es María José y para mí es un privilegio poder acompañarte en esta tarde. Estamos listos para empezar entonces orando para, como siempre hacemos en cada programa Compartiendo la Vida y todos los programas de Celebremos, sea el Señor el centro y quien dirija todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que, Padre, te damos las gracias por una tarde más en la cual vamos a poder ponerte a ti como el centro de todo lo que hacemos. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Si hay algún área en nuestra vida que necesite arrepentimiento, que ese arrepentimiento llegue a nuestros corazones, porque a ti te importa que podamos tener esa actitud de rendirnos completamente delante de ti. Te pedimos también el día de hoy que tú tomes el control del internet, de toda esta transmisión, que todo funcione como debe funcionar para que el mensaje de tus buenas nuevas llegue a muchos lugares y que podamos encontrar esa esperanza que precisamente hoy muchos de nosotros podemos necesitar. Así que este tiempo es para ti, para que tú te exaltes, para que muchos más podamos conocer de lo bueno y de lo misericordioso que tú eres. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, para empezar quiero contarte que en el programa anterior, si tú no lo escuchaste o para hacer un resumen, hablamos de que hay algunos resultados que encontraron en una investigación que se hizo en Colombia acerca de los riesgos y potencialidades en el uso de la tecnología y de la información y la comunicación respecto a los adolescentes y los niños. Este estudio o esta investigación determinó que aproximadamente los chicos de 9 años están dentro de las redes sociales o navegan en el internet en promedio 1 hora y 40 minutos diarios. Y los chicos de 16 años en adelante tienen pues la posibilidad de navegar, lo cual esa posibilidad se convierte en un riesgo 5 horas diarias. Y si tú te das cuenta, si tú observas no solamente cuánto tiempo estás tú dentro de tus redes sociales o navegando en internet y sumas la cantidad de esos minutos, de esos segundos que inviertes en tus redes sociales, te vas a dar cuenta que esos minutos al final se convierten en horas y lo mismo sucede ahora entonces con los adolescentes. Lamentablemente también esta investigación o este estudio sacó a luz varias estadísticas que son alarmantes, como ya hemos hablado de muchos aspectos en esta serie de pureza sexual, y es que el 24% de estos chicos o de todos los chicos que miran o tienen acceso al internet tienen la posibilidad de visualizar contenido sexual cuando están navegando en las redes sociales. El 20% de ellos también afirma haber recibido mensajes con contenido sexual. La recepción de mensajes en redes sociales a través de cualquiera de las redes sociales en plataformas como WhatsApp, Facebook, Twitter y todo lo demás que nosotros conocemos o no conocemos por nuestra edad, hablo por mí, se ha incrementado entonces, y en la publicación y el envío dirigido de mensajes con contenido sexual, el 3% de ellos manifiesta haber recibido este tipo de contenido de mensajes. Si tú te das cuenta, entonces estamos muy expuestos, no solamente como adultos, sino que principalmente los adolescentes, a tener ese bombardeo y a tener ese constante mensaje de parte del mundo de que de que se pueden permitir muchas cosas, cómo pueden tergiversar entonces su forma de pensar, su forma de tomar decisiones nuestros hijos con base a este tipo de bombardeo que tienen. Y entonces, hablamos la semana pasada con Laura acerca de mi sexualidad y las redes sociales, y hoy se las voy a presentar según
los datos que tengo aquí. Su apellido de casada es de Caballeros, así que presentamos a Laura Mejía de Caballeros. Ella nos acompaña y es representante del Ministerio Libres en Cristo. Bienvenida, Laura. Hola, ¿qué tal, María José y queridos amigos que ya están conectados? Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Le doy gracias a Dios por este tiempo, porque sé que nos va a hablar. Entonces, si usted está pendiente ahorita de este en vivo, quiero animarlo, ya lo dijo María José, pero siempre se lo quiero recomendar. Invite a sus amigos, si conoce otros padres de familia, invítelos también o comparta esta transmisión en su muro para que llegue a otras personas y así podamos aprender más de lo que Dios quiere para nuestra vida y para nuestros adolescentes también. Así que muchas gracias, María José, por la invitación nuevamente. A ti, Laura, por habernos acompañado en el programa pasado y en este, y Laura bien decía, si usted es padre de familia, pues comparta esta información, y si tiene a sus hijos adolescentes ahí, por favor también póngalos a escuchar este programa, porque seguramente ellos se van a sentir muy identificados con lo que vamos a platicar el día de hoy. Y es que, pues, ellos a veces tienen también preguntas que hacer. Quizás no nos las hacen a nosotros, ¿sí? Sino que buscan quién puede responder esas preguntas, y lamentablemente no siempre van a tener las mejores respuestas o respuestas basadas en la palabra del Señor. La semana pasada, en el programa pasado, como te mencionaba, platicamos con Laura acerca de que no hay nada malo en las redes sociales. Hablamos, o más bien Laura nos comentó que nos mantiene conectados con nuestra familia, que son útiles en los negocios actuales, que nos mantienen informados, que ahora en este tiempo de pandemia o de cuarentena ha sido una herramienta muy valiosa para los estudios, para la comunicación, en fin, para muchas cosas nos pueden servir las redes sociales. Sin embargo, en algún momento las redes sociales se pueden convertir en un problema, y eso es cuando intentan satisfacer alguna necesidad o deseo de nuestro corazón. Empezamos a mencionar el libro Luchas de Craig Groeschel. Laura nos mencionó un poco al respecto de que sería una buena literatura, una buena herramienta para que nosotros como padres de familia nos sentáramos con nuestros hijos y juntos leyéramos este libro. Y precisamente en este libro habla acerca de que las redes sociales se pueden convertir entonces en un problema, y seguramente en un problema muy serio, como muchos de nosotros lo hemos visto en nuestros propios hogares o con gente muy cercana. Se pueden convertir en un problema porque van a intentar satisfacer alguna necesidad o deseo del corazón, la cual solamente puede satisfacer Dios. Así que te doy el tiempo, Laura, para que tú nos expliques y nos amplíes acerca de este tema. Sí, gracias, María José. Si usted tiene la oportunidad de leer este libro, es muy bueno hacerlo junto a sus adolescentes, porque podemos entender no solo su corazón, sino también, o sea, el corazón de los adolescentes, sino su propio corazón y de los deseos que hay allí. Pero este libro, como bien hablaba María José, habla específicamente de aquellos deseos que apuntan al uso de las redes sociales. Entonces, yo quisiera conversarles un poquito sobre esto para que podamos entender por qué de pronto los adolescentes o incluso nosotros podemos quedarnos enganchados en las redes sociales, especialmente en todas aquellas cosas que incluyen pecado sexual o que resultan ser pecaminosas. Les vuelvo a decir, ya lo dijo María José, pero se lo recuerdo, no es que las redes sociales sean malas en sí, pero sí debemos saber lo que nuestro corazón necesita, desea, quiere, para que las redes sociales no se conviertan en un medio equivocado de satisfacer nuestro corazón. Y entonces, Craig Groeschel habla, por ejemplo, sobre el contentamiento o sobre el sentirme yo contenta, agradecida con mi identidad, con mi persona y demás. Cuando no me gusta quién soy, ¿verdad? Cuando no encuentro ese gozo, es cuando las redes sociales empiezan a revelar
esa comparación, ¿verdad? Comparaciones que yo hago con compañeros, con otras personas, con celebridades y demás. Y entonces puede ser un problema, especialmente porque las redes sociales ahora están muy sexualizadas. Y entonces, si yo quiero encontrar ese contentamiento en las redes sociales de una manera equivocada, lo que me voy a encontrar sin duda es puntos de comparación totalmente equivocados, especialmente en la sexualidad. Déjenme decirles, queridos amigos, que antes, ¿verdad? Se pensaba como que la mujer era muy sexualizada en redes sociales, pero ahora ya no es así. Ahora en general, es parejo y entonces incluso los hombres pueden aprender masculinidad de una manera muy equivocada en las redes sociales. Ese sería un problema. Otra cosa que habla este libro es sobre la intimidad, ese deseo que nosotros tenemos de tener una relación cercana con alguien más, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos este deseo y este anhelo de tener relaciones significativas. Es más, por eso es de que nacemos, ¿verdad? Ya dentro de una pequeña comunidad porque Dios sabía que necesitábamos a otras personas para poder existir, para poder avanzar en la vida y demás. Entonces todos tenemos este deseo de intimidad. Y los adolescentes, por supuesto, que están en esta búsqueda de intimidad y su primer foco para encontrar esto, para llenar su corazoncito de esto, es en la casa. Y entonces, cuando no tienen estas relaciones significativas, especialmente con los papás en casa, es cuando las redes sociales les dan una aparente, ¿sí?, intimidad. Y ese es el peligro, porque las redes sociales nunca van a sustituir una relación verdadera, una relación cara a cara, una relación uno a uno con nadie. Uno se relaciona a través de una pantalla. Y déjenme decirles, queridos amigos, que hablando aquí del tema de sexualidad, debemos saber que la sexualidad fue creada para esposo y esposa dentro de un matrimonio y la sexualidad da una intimidad muy especial a la pareja, al matrimonio diseñada por Dios. Esto es plan de Dios y esto es su diseño original y es bueno, este plan es agradable, es perfecto. Y entonces, la sexualidad, eso es lo que provee en un contexto correcto en matrimonio, funciona muy bien. Pero fuera de ese contexto, nos da también una falsa intimidad y los adolescentes se pueden quedar enganchados muy fácilmente cuando encuentran algún contenido sexual o cuando, bueno, ahora las redes sociales da para mucho, pero por ejemplo, si yo encuentro a algún amigo, alguna amiga o alguien del otro lado de la pantalla que empieza con conversaciones sexuales o empieza a mostrarme ciertas situaciones, etcétera, ese punto da una intimidad. Quiero explicarme bien, porque lo sexual fue creado para dar intimidad en un contexto correcto. Y fuera de ese contexto, como no funciona, ¿verdad? Como no me genera esa intimidad que yo estoy buscando, entonces ahí es cuando el adolescente o cualquier persona necesita más y más y más y nunca va a ser satisfecho porque el deseo está totalmente mal ubicado, fuera de contexto y es complicado. Aparentemente me da una intimidad, pero definitivamente es totalmente falso, es totalmente doloroso también al darme cuenta que yo estoy arriesgando demasiado con tal de tener un poquito de intimidad. Otra cosa que nos menciona este libro también es sobre la integridad. Cuando yo estoy tentado o tentada a través de las redes sociales a ver contenido que comprometen mi pureza, que comprometen mi santidad, que comprometen los valores, especialmente los valores que están arraigados a la palabra de Dios. Y lo que sucede es que las redes sociales a mí me dan la oportunidad de tener una falsa
integridad o una doble cara, doble vía, doble faceta, ¿verdad? Que fuera de redes sociales puedo ser una cosa y en redes sociales ser otra. Incluso hacer cosas que en la vida real o con la gente que me conoce, con mi familia, no voy a hacer. Y es complicado porque da una sensación de que nadie se dio cuenta, de que nadie lo vio, de que nadie está pendiente de eso y que pues, lo que está en redes sociales se queda en redes sociales y no es así. Déjenme decirle, queridos amigos, que cuando hablamos de integridad, cuando hablamos de una vida en santidad y una vida en pureza, incluye las redes sociales, incluye todas las áreas de nuestra vida, incluye todo lo que somos, es decir, ser una misma persona en todos lados. Eso es integridad. Y entonces es complicado cuando yo estoy mostrando una faceta o una cara que no soy o que no quiero ser en las redes sociales. Algo también que me llama mucho la atención y que menciona este libro es que nosotros tenemos un deseo o tenemos esta como configuración de tener compasión hacia los demás, de ser generosos con los demás, de mostrar empatía con los demás. Y entonces este libro menciona mucho el peligro de que esta parte de tener empatía y compasión hacia los demás se ve totalmente estancada o se ve totalmente nulo en las redes sociales. Y es que es muy fácil, ¿verdad?, caer en este punto de ejercer presión a través de las redes sociales en contra de alguien más, en contra de muchísimas cosas. Yo les decía la semana pasada que estuvimos platicando que nosotros que no crecimos con redes sociales o que las redes sociales se integraron a nuestra vida, es muy fácil para nosotros darnos cuenta cuando algo no está bien, pero para nuestros adolescentes que ya tienen, que en su teléfono ya estaban las redes sociales, es confuso no distinguir entre lo que está bien y no está bien, porque las redes sociales se prestan mucho para hablar sobre temas de sexualidad que parecen normales y que no lo son. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con identidad de género, con el aborto, con todos estos temas, las redes sociales lo hacen parecer como que son temas en los que ya tenemos que estar acostumbrados a escuchar y hablar, o lo hacen ver, por ejemplo, el aborto no tan grave como lo que realmente es. Y entonces todo esto que está en nuestro corazón, nuestra configuración por mostrar compasión a los demás, se ve dañado por las redes sociales. Y es complicado porque si yo no tengo firme en la palabra de Dios todos estos deseos, muy fácil puedo caer en todo este juego de información y desinformación que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y creo que es uno de los mayores peligros que estamos viendo ahorita en las redes sociales, que todo lo que nosotros de adultos vimos como escandaloso, ahora es muy normal hablar, ahora es muy normal tocar el tema y pues si nosotros no sabemos la verdad en contra de todo lo que está sucediendo, va a ser muy fácil ceder ante las ideas, ceder ante toda esta ideología y ceder ante muchas cosas que la cultura ya está viendo como normales. Ahí también quisiera hablar de la otra, María José, y si quieres... sí. No, dale. Seguimos avanzando con el tema porque también hay un deseo de autenticidad, lo llama aquí el autor, pero es encontrar nuestra identidad, ¿verdad? Eso es ser auténtico, sabiendo quiénes somos, conociendo nuestra identidad y, por supuesto, la identidad primeramente se forma en Dios y luego se va formando en la familia en donde nosotros crecemos. Y entonces, cuando no he sido afirmada o un adolescente no ha sido afirmado en su identidad como hijo de Dios y también como miembro de una familia y demás,
muy fácilmente podemos encontrar nuestra identidad en cualquier cosa que las redes sociales nos enseñen. Literalmente cualquier cosa. Y esto es bien complicado para un adolescente porque esa edad es precisamente donde ellos están formando su identidad. Ahí es donde ellos empiezan a querer ser un poquito más autónomos, un poquito más libres, un poquito más ellos, ¿verdad? Sin que los adultos le estén diciendo qué hacer y qué no hacer. Están en esta etapa donde ellos ya quieren probar a ser ellos mismos. Y entonces, si no tienen su identidad cimentada en la palabra de Dios y también que los adultos no hayamos tenido esta oportunidad de afirmarlos, afirmar al hijo, afirmar a la mujer, es bien complicado porque afirmación en las redes sociales hay por montón y de formas muy equivocadas y muy incorrectas y cualquier cosa, literalmente cualquier cosa puede afirmar esa identidad que el adolescente está buscando. Entonces, estas son un poquito de las cosas que trata el libro. Da mucho para que usted pueda conversar con su adolescente, ¿verdad? Y preguntarle cómo te sientes, has visto algo y demás. Entonces, esto es un poquito de lo que este libro habla, María José. Gracias, sí, muchas gracias, Laura. Y definitivamente tenemos que comprender por la situación por la que están pasando nuestros hijos, ¿sí? Sí, ese bombardeo que tienen, ese acoso que pueden llegar a sentir, y es que no podemos solamente voltearnos y dejar de ver lo que está sucediendo con ellos, porque cuando hablamos y Laura nos habla de todo esto, de que hay una necesidad y un vacío que ellos quieren llenar, lo menos que puede pasarnos como papás es que nosotros nos llenemos de culpa o de vergüenza por la situación por la que ellos están atravesando. Si no estoy mal, en el programa pasado hablamos de que gracias a Dios las cosas de este tipo pueden salir a luz, y cuanto más rápido salgan a luz va a ser mejor para saber qué podemos hacer. ¿Cómo debemos de reaccionar respecto a eso? Pues seguramente queremos, o la mayoría de nosotros va a reaccionar mal, pero Dios nos va a llamar a reaccionar en amor, porque el hecho de que nuestros hijos quizás ya estén involucrados en las redes sociales ya muy profundamente, viendo pornografía, teniendo acceso a contenido sexual, todas esas cosas no van a no deben de ser una, no deben de ser suficiente, no son suficientes para dejarlos de amar, ¿sí? Nosotros debemos de amar a nuestros hijos aún con esos errores que están cometiendo, pero Laura nos hablaba de todo lo que los chicos pueden, o de muchas cosas que ellos pueden estar buscando a través de las redes sociales, y llegar a un momento en que definitivamente ellos no pueden parar. Y con relación a eso, Laura, por ahí había un comentario de que qué raro que estoy muy calladito, pero es que está muy interesante lo que estás hablando. Yo también estoy aprendiendo también bastante. Tengo 2 hijas adolescentes y un hijo adulto, entonces tengo que comprender y entender todo respecto a este tema. Pero hay algo que sucede. Y hay una pregunta que se hace constante. Nosotros en el Ministerio Celebremos la Vida recibimos muchas llamadas de auxilio respecto a muchos padres que no saben qué hacer cuando se han dado cuenta que sus hijos no están teniendo un buen uso de las redes sociales. Los han encontrado viendo pornografía, los han encontrado con una presión de enviar quizás imágenes sin ropa interior, ser un acoso o acoso a nivel sexual, en fin. Pero ¿qué pueden hacer los papás con eso? Porque creo que te puede llegar a paralizar tanto recibir un tipo de información como esa, ¿verdad? Encontrarlos, pues definitivamente Dios es bueno cuando logra sacar a luz eso, pero no solamente es que Dios lo saque a luz, sino que tenemos que pasar un proceso, y no solo los chicos tienen que pasar un proceso, definitivamente como familia deberíamos de pasarlo, de llegar a acuerdos, de no solamente quitar el teléfono, castigar, porque entonces ahí no se está sanando de raíz y tampoco se está encontrando la razón por la cual al final, porque creo que todo tiene una razón, ¿verdad? ¿Por qué caí en esto? Y llegar a que ellos tengan
ese entendimiento y conocer cuál es la raíz. Me hace falta esto, yo lo hice por esto, me obligaron, qué sé yo. Pero ¿qué podemos hacer, Laura? ¿Qué podemos hacer nosotros como papás entonces? ¿Cuáles serían tus recomendaciones con base a la experiencia que has tenido? ¿Cuáles serían los pasos a seguir cuando encontramos que el mundo prácticamente se nos ha venido abajo, habiendo encontrado pornografía, material sexual que no debería estar en los dispositivos de nuestros hijos? Sí, gracias, María José. Me llamó mucho la atención lo que tú dijiste sobre un proceso. Sí, nosotros como adultos, cuando hemos pasado por un proceso, ¿verdad? Sabemos que se necesita tiempo, se necesita recursos, se necesitan muchas cosas para que logremos avanzar. Y entonces se los comento porque es bueno y necesario considerar que nuestros adolescentes también van a necesitar tiempo, van a necesitar recursos, van a necesitar de toda nuestra energía para que nosotros podamos ayudarlos. A veces pensamos que se necesita ayuda nada más cuando las cosas suceden, ¿verdad? Y pasa una semana y como las cosas ya están más calmadas, entonces ya pasó y no es así. Entendiendo todo lo que hemos hablado de que cuando yo caigo en algo de esto es por algún deseo de mi corazón mal satisfecho o alguna herida que hay ahí. Entonces podemos visualizar que se trata de eso, ¿verdad? De ese proceso hasta llegar al punto de sanar mi corazón, de ver qué hay detrás y entender la conducta de nuestro adolescente. Entonces se lo comento para que usted sepa y con todo su corazón se disponga a ayudar a su adolescente a pasar por un proceso. Y lo primero que yo quisiera decirles, papás, es que necesitamos ver que si bien es cierto, nuestro adolescente nos falló, ¿verdad? De alguna manera, porque creo que así se sienten los papás, así nos sentimos los adultos. Al primero que le ha fallado y lo más importante es que le ha fallado a Dios. La Biblia dice que nosotros nacimos para agradar a Dios. Ese es nuestro principal objetivo en la vida. ¿Y por qué tenemos que saber esto, queridos papás? Porque nuestra vida como adultos también fue creada para agradar a Dios. Y si nosotros cometemos algún pecado o algo que no le agrada a Dios, a quien la primera relación que se daña es nuestra relación con Dios. Y entonces tenemos que enseñarle esto a los adolescentes porque más allá de que nos hayan fallado, le fallan a Dios. Y cuando logramos entender esto, ¿sí?, el adolescente va a saber que necesita avanzar profundamente y no solo hacer los cambios para quedar bien con papá o quedar bien con mamá. Me explico, porque quedar bien con papá y mamá es muy fácil. Si ellos no se dan cuenta de lo que yo estoy haciendo en mis redes sociales, entonces los agrado y no hay ningún problema. Pero cuando yo entiendo que mi vida fue diseñada para agradar a Dios, entonces me da un sentido de que aunque mis papás no estén viendo lo que yo estoy haciendo en el teléfono, yo necesito agradar a Dios en todo momento y con todo lo que hago. Y así nos generamos como una cultura de miedo en casa de que los niños solo van a hacer o no hacer para evitar un regaño de papá o de mamá, sino que si yo voy a hacer algo o no voy a hacer algo, va a ser porque mi vida, la vida de los adolescentes fue diseñada para agradar a Dios únicamente y ya luego todo viene de gratis o adicional. Es bien fácil agradar a los papás cuando yo agrado a Dios, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que enseñar primero. Segundo, si yo incurrí, un adolescente cayó en ver algo que no tenía que ver o hacer algo que no tenía que hacer, entonces entendiendo que yo no agradé a Dios con ese punto, yo necesito acercarme a Dios con arrepentimiento y pedirle que me perdone. Pero quiero decirles, papás, que aquí es donde nosotros debemos involucrarnos al 100%, porque no se trata solo de decirle al adolescente, vaya a su cuarto y pídale perdón a Dios, ¿verdad? Sino que se lo tenemos que modelar.
¿Cómo? A través de nuestra propia vulnerabilidad, porque es bien importante enseñarle a nuestro adolescente que en Dios recibimos perdón. ¿Por qué? Porque yo como adulta, he tenido que pedirle perdón a Dios muchas veces y he encontrado el perdón de Dios. Entonces, si Dios me ha perdonado, yo le puedo modelar a mi hijo también de que Dios puede perdonarlo y que Dios puede darle otra oportunidad. Pero esto se logra únicamente a través de la vulnerabilidad con los hijos. Nosotros debemos enseñarles cómo acercarse a Dios y decirles, nosotros también hemos fallado y hemos necesitado del perdón y de la restauración de Dios y nos lo ha dado. Y entonces al momento de mostrarles esta cara a nuestros hijos, de saber de que también fallamos, pero recibimos perdón, es la manera en que ellos van a entender que tienen la posibilidad de intentarlo otra vez, ¿verdad? De ser restaurados y de hacer las cosas de diferente manera. Esa es la segunda. Otra cosa que yo les quiero recomendar, y sé que los que han estado en Celebremos van a entender muy bien esto, porque sabemos que en la confesión de nuestras luchas, de nuestra falta, de nuestro pecado, hay mucho poder, ¿verdad? El Señor nos dejó en la Biblia esta herramienta y entonces es muy útil, incluyendo con los adolescentes. Pero déjenme decirles de que, bueno, si a nosotros los adultos de repente nos cuesta bastante ser vulnerables y hablar las cosas, definitivamente a su adolescente también le va a costar. Entonces, esto también es de modelarlo una y otra vez, ¿sí? Algo que yo hablé en el seminario para la familia es que los estándares de sexualidad aplican para toda la familia, para todos los miembros, ¿verdad? Es decir, la Biblia nos dice muy bien cómo manejar nuestra sexualidad y esos parámetros aplican para adultos como para adolescentes, como para niños. Aplican también para solteros, para casados, para viudos, para divorciados, aplican para todos, ¿sí? Y entonces, cuando yo veo esto, definitivamente yo sé que en más de algún momento de mi vida necesité exponer mi propia sexualidad a la luz de la palabra de Dios para saber si estaba actuando bien o no. Y de pronto tuve algo que corregir en el camino. Creo que a todos nos ha pasado, ¿sí? Y un buen punto de partida con nuestros adolescentes es decirle esto, ¿verdad? Decirle que todos nos vemos expuestos a la tentación, de que todos nos vemos expuestos al peligro y que lo que debemos hacer cuando esto pasa es hablarlo, pero nosotros también se lo tenemos que modelar. Y yo sé que es complicado porque da una idea como que yo voy a mostrarle mi debilidad a mis hijos y quizá no sea tan bueno, pero déjenme decirles, queridos amigos, que es todo lo contrario. Los que hemos expuesto nuestra vida a través de la vulnerabilidad para pasar por un proceso de restauración, siempre hemos visto el beneficio de hablar, de contar nuestras luchas y nuestras debilidades. Siempre es mayor el beneficio que la vergüenza. Yo sé que da vergüenza, pero al momento de dar ese paso, de verdad es mucho mayor el beneficio de hablar. Entonces, podemos contarle a nuestros adolescentes, yo pasé por esto, necesité la ayuda del Señor, necesité el perdón y podemos juntos buscar la verdad de la palabra de Dios y de esta manera ser muy intencionales. Yo sé que a veces cuesta que los adolescentes hablen, sin embargo, lo van a lograr a medida que nosotros también podamos ser vulnerables con nuestras propias luchas y así modelarles que cuando alguien está en problemas, puede pedir ayuda, puede hablar y decir, me está pasando esto, necesito apoyo, pero esto solo se va a lograr si nosotros también con ellos les contamos que a lo largo de toda nuestra vida hemos necesitado ayuda para cualquier cosa, para resolver un asunto financiero, un asunto familiar, un asunto en el trabajo, y pedir ayuda es el mejor medio y la mejor herramienta para lograr salir de allí. Y como, no sé. Dale. No, dale. Sí, quería hablarles de una cuarta cosa y es eliminar las cosas que provocan tentación en casa.
Y acá quiero animarlos, queridos papás, a que este es un trabajo de toda la familia. Yo sé que de pronto, ¿verdad? Identificamos que el adolescente es el que tiene problema y entonces lo que hacemos es quitarle el celular o limitarle el celular y demás, pero se lo quiero exponer de esta manera, ¿sí? Supongamos que estamos ahorita supongamos, es una realidad, estamos en época de pandemia, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando salimos toda la familia afuera? Definitivamente todos usamos nuestra mascarilla, todos, aunque hay algunos miembros que son menos vulnerables, ¿verdad? A enfermarse de gravedad o incluso se ha sabido que niños no les pega muy duro, pero todos nos protegemos, ¿sí? Les pongo un ejemplo, ¿verdad? De mi caso. Supongamos de que yo sé que podría pasar esta enfermedad mejor, ¿verdad? Pero vivo con mi abuelita. Y entonces yo puedo salir sin mascarilla, pero tengo a mi abuelita en casa. Y entonces por amor a ella, ¿sí? Yo voy a utilizar mi mascarilla porque quiero cuidarme y quiero cuidar a la abuelita. Bueno, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque cuando se trata de cuidar especialmente los parámetros de santidad que la Biblia nos manda, es tarea de todos. Y por amor a los miembros de mi familia, especialmente a los más vulnerables, yo también voy a entrar en esa jugada de cuidar a los demás, cuidarme a mí, ¿sí? Y entonces yo les quiero recomendar, queridos amigos, que si vamos, por ejemplo, por darles un ejemplo, a limitarles el uso del celular a nuestros hijos por 1 hora, ¿sí? Pero ellos nos ven a nosotros todo el día en el celular y de repente nos hablan y nosotros no pusimos atención porque estamos viendo algo en las redes sociales. Eso no va a funcionar. Lo que debemos modelar es, nos vamos a cuidar todos, porque queridos amigos, déjenme decirles que si bien es cierto, nuestra preocupación es con los adolescentes, este problema de las redes sociales es para todos, ¿sí? Es también para mí, es también para los adultos, papás, es para cualquier persona y entonces debemos estar alertas y cuidarnos todos. Y si vamos a poner alguna norma, por ejemplo, algún filtro, yo les recomiendo ponerlo en los aparatos de toda la familia, papá, mamá, los hijos, todos. O cualquier norma que vayamos a poner acerca del uso de las redes sociales, considerar que todos los miembros de la familia lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir, especialmente por amor de aquel más vulnerable que necesita un poquito de más control o más normas tal vez en el uso de sus redes sociales. Entonces, esas 4 cosas quería yo compartirles, María José. Gracias, muchas gracias, Laura. Y esto se trata entonces de ser una red en familia, una red de soporte a nivel familiar, de que busquemos ayuda todos. Lo hemos aprendido también nosotros en el Ministerio Celebremos, cuando hay alguien en específico que tiene una situación particular, que ha caído en pecado, que se ha dejado llevar, en este caso, por la falta de pureza sexual, necesitamos buscar ayuda a todos, porque al final ese pecado va a impactarnos también a nosotros. Si estamos hablando de los adolescentes, nos impacta a nosotros como padres. Entonces, todos necesitamos buscar ayuda. Y Laura habló acerca de la vulnerabilidad, de mostrarnos vulnerables delante de nuestros hijos. No somos perfectos y la palabra dice, aquel que cree estar firme, tenga cuidado de no caer, porque podemos decir, es que ellos como son jóvenes, como tienen acceso a tantas cosas, pero nosotros también tenemos que cuidarnos. Necesitamos entonces buscar esos recursos para poder aprender todos, como Laura bien decía, si vamos a poner una norma, debería ser una norma que aplique para todos nosotros, no solo unas normas de límites y reglas que pongamos a nuestra conveniencia, sino que, como lo hablamos, esto se trata entonces de buscar la pureza sexual en familia, porque no solo los chicos están siendo atacados, estamos siendo atacados todos y a todo nivel. Así que te agradecemos, Laura, por todo lo que nos has compartido, y antes de que iniciara, un tiempo antes de que iniciara el programa, quiero contarte que le platicamos a Laura para saber si ella podía compartir acerca de su testimonio, porque
porque podemos quizás aprender de mucha información y estar hoy en una crisis de haber descubierto a alguno de nuestros hijos quizás en pornografía o teniendo algún tipo de conversación que se subió de tono, en fin, cuántas cosas en las que podemos estar hoy en medio como familia, porque este encierro, esta cuarentena definitivamente nos ha hecho ver cosas que quizás antes no veíamos. Estamos compartiendo más tiempo con nuestros hijos, más tiempo en familia y quizás dándonos cuentas de algunos comportamientos, de algunas formas de proceder de ellos que nos están lastimando. Entonces, hoy le pedimos a Laura que compartiera acerca de su testimonio. ¿Cuál es el objetivo? Que tú te quedes con esperanza. Laura no solo te habla esto porque lo aprendió, porque lo ha visto, sino que porque lo ha vivido en carne propia. Y Dios ha hecho un trabajo de pureza en su corazón, en sus pensamientos, pues ella ya nos va a contar, pero ella definitivamente dejó que el poder del Espíritu Santo obrara en su vida y de estar quizás en las garras del enemigo, ha logrado salir y caminar de la mano del Señor tratando o pues de llevar este mensaje, como dice los pasos que trabajamos en Celebremos la Vida, de llevar este mensaje a quienes lo necesitan y dejarte entonces hoy en tu corazón que sí se puede, que si hoy estás viendo las cosas totalmente oscuras, que no sabes ni para dónde le vas a hacer, que hoy te llenaste de mucho dolor o en estos días te llenaste de dolor al tener la información o al haber salido a luz el pecado de alguno de tus hijos o quizás de tu propio esposo, ¿verdad? O de tu esposa, porque en pureza sexual no estamos libres ninguno de nosotros si no nos mantenemos alineados con la palabra del Señor. Entonces, que hoy puedas llenar tu corazón de esperanza y decir, sí se puede. Seguramente ha sido un trabajo arduo el que Laura ha hecho en su vida, no fue de un día para otro, haber encontrado la sanidad y haber encontrado la recuperación en el área en la que ella te va a platicar, pero sí se puede. Con el Señor y con Jesús, tomados de la mano, sí se puede salir de donde podamos estar el día de hoy. Así que te damos este espacio, Laura, para que tú nos cuentes acerca de tu testimonio. Muchas gracias, María José. Para mí es un privilegio contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Me llena de mucha emoción, especialmente por este tema que estamos hablando, porque cuando ya lo paso a mi propia vida, puedo leerme en todo lo que hemos estado hablando ahorita desde la semana pasada. Quiero contarles que mi papá falleció cuando yo tenía 8 años de edad. Pues crecí básicamente sin él. Él fue un papá bastante agresivo, bastante impulsivo, tenía varias adicciones y producto de esas adicciones fue que él falleció. Y entonces, cuando estábamos conversando de los deseos y las heridas de nuestro corazón, puedo identificarlas muy rápido en mi propia vida, porque esa falta de papá, más todo lo que viví yo con él, viví mucho abuso de parte de él, crearon heridas muy grandes en mi corazón, heridas muy profundas, aunque solo pasé con él 8 años, eso me impresiona a mí, porque he pasado más tiempo sin él, pero fue impactante para mi corazón. Y entonces, tratando de buscar y de sanar esas heridas, empezó mi vida como a venirse para abajo. Yo les contaba la semana pasada que no crecí con redes sociales, pero sí pasó esto en mi adolescencia de que cualquier persona que me ofrecía un poco de cariño o que me daba ese poquito de afirmación o de amor, yo me iba de boca. Recuerdo que empecé a tener relaciones sentimentales muy chiquitas, desde los 12 años. Yo no sé si a eso se le llama una relación sentimental, porque la verdad es que ahora que lo pienso, a los 12 años uno no piensa en absolutamente nada. Pero, ¿verdad? Esa era mi manera de llenar los vacíos que yo tenía en mi corazón. Y entonces cualquier persona que me afirmara, que me dijera algo especial, que me hiciera sentir especial o un poquito de cariño, pues ahí estaba yo. Y por supuesto que
estos deseos del corazón puestos en un lugar incorrecto resultan ser insaciables y uno necesita más y más y más, y así fue como poco a poco fui yo cayendo en pecado sexual. Desde muy joven, desde muy pequeña, y pues cada vez era peor y peor y peor. Ahora que estaba pensando en este testimonio y en lo que hemos hablado, pues creo yo que sí le di mucho dolor a mi mamá de adolescente porque la mandaban a llamar de parte de mi colegio, ¿verdad? Yo me volví muy rebelde, me volví muy malcriada con ella, ¿verdad? Muy respondona, muchas heridas en mi corazón, haciendo totalmente lo opuesto a lo que ella me decía y demás. Y así se fue haciendo más grande y más grande el dolor en mi corazón y el pecado también. Como les digo, esto si uno no lo atiende luego, cada vez se pone peor y peor y peor. Y entonces, más o menos a la edad de 22 años, yo estaba en una relación sentimental también. Por supuesto, relaciones muy tóxicas, muy dañinas, relaciones pecaminosas 100%. Y en medio de mi rebeldía, de mi dolor, de mi angustia y demás, yo decido salir de mi casa. ¿A dónde me iba a ir? No sé, pero decidí, ¿verdad? En medio de todo mi enojo y frustración. Y mi hermano mayor se dio cuenta. Y entonces ellos me mandaron a llamar, hicieron una sesión en la sala, nunca se me va a olvidar eso, para preguntarme qué tenía, ¿verdad? ¿Por qué me estaba comportando así? ¿Qué me pasaba? Y entonces me recuerdo que en mi corazón, y vea por eso de verdad el poder de la confesión, porque yo lo que quería era, pensé, les voy a decir a todo lo que me está pasando, porque mi deseo era lastimarlos a todos y que miren quién soy yo y qué me importa en medio de la rebeldía. Y lo que recibí de parte de ellos fue mucha compasión. Y por eso le digo que cuando uno está en el Señor y decide usar como herramienta la confesión, aunque es difícil, las cosas salen bien porque es una herramienta bíblica. Y entonces el Señor obra en medio de estas confesiones, aunque sean difíciles. Y entonces fue mi hermano mayor el que me dijo, mira, hay un ministerio que se llama Libres en Cristo, te pueden ayudar. Y entonces esa palabra, te pueden ayudar, yo necesitaba escucharla en mi corazón porque sabía que necesitaba sacar todo el dolor que yo tenía en mi vida, todo el desorden en el que yo vivía, mucho pecado, tenía muy malos hábitos alimenticios también, ya me estaba saliendo de lo que podríamos considerar normal. Y entonces fue a esa edad que yo busqué a Libres en Cristo y pasé uno de los programas que están en línea con una consejera y así fue como descubrí que yo estaba viviendo mal en mi santidad, en mi pureza sexual. Fue bien interesante, María José, porque yo busqué Libres en Cristo porque dije, necesito sanar del abuso sexual, porque viví abuso sexual en mi infancia y entonces como que uno se mete así como un poco de víctima, ¿verdad? A ver cómo sanar esto y resulta que el Señor confronta mi vida y me dice, esta manera de vivir no es la que a mí me agrada y entonces estaba en pecado y el Señor me empezó a transformar a través de su palabra. Ha sido todo un proceso, María José, en el que, y les comparto esto también porque después de tomar Libres en Cristo, el Señor me ha llevado muchos procesos diferentes desde entonces, que ha incluido perdonar a mi papá, perdonar a muchas personas, especialmente hombres que me hicieron daño y pues ha sido importante para mi vida estos procesos. Todo cobró sentido en el Señor, porque si bien es cierto, nací en un hogar cristiano, creo que nunca había conocido a Dios verdaderamente y todo cobró sentido, su palabra cobró sentido, la iglesia cobró sentido, la oración, el perdón y todo empezó a aplicarse a mi vida y pues tuve una segunda oportunidad para hacer las cosas y hacer las cosas
Bien, han habido muchos procesos, ¿verdad? Y el Señor ha sido fiel y quiero también compartirles esto porque si bien es cierto, yo le estoy contando mi testimonio, pues hay un testimonio entero de familia, porque yo viví con un papá, ¿verdad? Muy dañino, pero mis hermanos también, mi mamá también, y entonces cada uno teníamos nuestras heridas y déjeme decirle que si había un momento en que nuestra familia estaba demasiado quebrada, había mucho dolor entre los cuatro, nos llevábamos mal, habían pleitos y entonces cuando empezamos a recibir ayuda individualmente, las cosas en la familia empezaron a funcionar de manera sobrenatural y por supuesto creo yo que fue el poder de Dios interviniendo en cada uno de nosotros y me conmueve saber que la relación con mi mamá y con mis hermanos es una relación muy linda, restaurada por el Señor. Creo que solo Él pudo hacerlo y puedo decirles con todo mi corazón que los amo, cosa que antes no sucedía, pero es una familia restaurada gracias al poder y a la misericordia de Dios. Y créanme que cuando alguien así decide pedir ayuda en la familia, las cosas empiezan como una bola de nieve, ¿verdad? Que alcanza mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Algo también que el Señor me ha permitido en medio de todo eso es casarme, tener a mi esposo. Le digo que tuve que pasar por este proceso de perdonar a varios hombres porque creo que nunca hubiera considerado el tener un matrimonio o el estar casada y Dios me lo permitió. Dios me permitió sanar esta parte también para saber qué es masculinidad a la manera de Dios y disfrutar de un matrimonio cuando no pasaba esa idea en mi mente por lo que yo viví de niña. Y pues agradecida descubriendo el matrimonio a la manera de Dios, que yo sé que mi esposo también es una muestra de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y en la restauración que ha tenido Él conmigo. Así que esto es un poco de lo que Dios ha hecho. Creo que me faltaría muchos minutos para describir todo lo que Dios ha hecho, pero sí le puedo decir que en Cristo las cosas pueden ser renovadas por completo. Desde una vida, mi vida, como la vida familiar, la vida en el futuro para las próximas generaciones. Y esa es la esperanza que tenemos cuando llegamos a Cristo. Él nos cambia, nos perdona y su gracia es suficiente para volver a empezar y tener una vida completamente diferente. Así que esto es un poquito de lo que les podría compartir a ustedes, María José. Muchísimas gracias, Laura. Yo siempre he pensado que los testimonios son un aliento de parte del Señor, un aliento de esperanza para quienes no tienen en absoluta esperanza. Yo soy testiga de saber que tu mamá sirve también dentro del ministerio Libres en Cristo. ¿Se imaginan cuando vemos tan destruida nuestra familia, cuando no vemos ni para dónde o cómo podemos, como decía Laura, volvernos a decir que nos amamos, pero cuando alguien valientemente levanta la mano y dice, necesito ayuda? Y tal vez algunas veces, como en ese momento era Laura, no fue consciente de saber cuánta ayuda necesitaba, pero su hermano le dijo, hay un lugar donde te pueden ayudar, y eso era lo que su corazón inconscientemente anhelaba. Y cuando alguien se levanta valientemente, porque definitivamente pues fue valentía de tu parte, ¿verdad, Laura? Ese dolor te llevó al final a ser valiente y a botar la vergüenza, a botar la culpa, el temor, al qué dirán, qué sé yo, cuántas cosas pueden pasar en medio de nuestra cabeza cuando hemos sido descubiertas, cuando ya no aguantamos, cuando necesitamos que alguien nos rescate y ese que nos rescata es Jesús. ¿Cómo pueden haber familias restauradas cuando alguien decide entonces cambiar su vida y tomar un rumbo totalmente diferente? Así que gracias, Laura, por ese mensaje que nos estás dejando hoy. Y tú mencionabas, y nosotros hemos en las redes sociales dicho que tú eres una invitada para nosotros y que representas al Ministerio Libres en Cristo. Y sabemos que el ministerio te ha ayudado y que ha ayudado a muchísima gente a llevar estos procesos de sanidad en relación a su área sexual. Sabemos que
pues los programas que hay en línea son para adultos, estamos hablando de gente a partir de los 18 años y como este programa lo hemos enfocado mucho en los adolescentes, qué es lo que tienen que hacer los papás, pero también como papás en algún momento podemos tener un límite, ¿verdad? Porque no tenemos todo el conocimiento de lo que necesitamos hacer. ¿Cuál es tu recomendación respecto o cómo están trabajando ahorita esa búsqueda de ayuda de los chicos que no son adultos todavía? ¿A partir de qué edad el ministerio puede ayudarlos y cuál es la forma en la que lo están haciendo ahora y que tú nos puedas proporcionar alguna vía de comunicación? Porque sabemos que aunque no estén poniendo en los comentarios, hay mucha gente que necesita tener esa información para poder dar los siguientes pasos, que sería pues buscarle ayuda al adolescente que en este momento la esté necesitando, la pida o no la pida, creo yo, porque ahorita si están bajo nuestro dominio no es solo de si querés ayuda o no, o sea, los tenemos que encaminar a que puedan encontrar esa ayuda. Así que si nos pudieras contar, Laura, muchas gracias. Sí, María José, déjenme contarles que tenemos unos programas en línea, usted los puede buscar en www.libresencristo.org. Estos programas son los que están en línea para mayores de edad, especialmente por el sistema que es en línea. Preferimos que estos sean para mayores de edad, pero se los comento porque de pronto nosotros también hemos sido confrontados por la palabra de Dios a través del día de hoy o de esta serie, y necesitamos también recibir ayuda. Eso también se los quiero compartir, queridos papás. Es mucho más fácil ayudar a alguien cuando yo me he dejado ayudar primero. Y entonces de pronto también necesito regresar al Señor y aprender de mi sexualidad, la manera de Dios. Entonces usted puede buscar alguno de nuestros programas en esta página, libresencristo.org. Ahora, si usted quisiera ayuda para su adolescente menores de edad, puede llamar al 4281-3354. Este es el teléfono de Libres en Cristo, y entonces esto lo hacemos por medio de sesiones presenciales. Lo hacemos así porque nos gusta también tener conversaciones con los papás a la vez, es decir, no es solo de ir a dejar al chico, al adolescente, ¿verdad? Sino que tratamos de hacerlo en conjunto, porque sé que como bien dijo María José, el adolescente ahorita está bajo el dominio de los adultos, de los papás. Entonces es un trabajo en equipo lo que necesitamos hacer. Entonces, si usted quisiera esta opción, entonces puede escribirnos o llamar al 4281-3354. Esas serían las opciones. Gracias, Laura. Y entiendo que este tipo de reuniones por el momento lo están haciendo vía Zoom, ¿verdad? Sí, así es. Es por Zoom. Todo es por la virtual. Situación que estamos. Ajá, de forma virtual. Sí, lo importante es saber que hay donde buscar ayuda, ¿sí? Cuando uno quiere ayuda, de verdad, cuando le dicen póngase de cabeza, si uno está tan necesitado, se va a poner de cabeza. Si las reuniones de este tipo para ayudar a los chicos ahora son virtuales, así de esa forma hay que entrarle. Entonces, por favor, comuníquese a este número de teléfono que Laura nos proporcionó, y vamos a también a ponerlo ahorita, o creo que ya lo pusieron en esta transmisión, y si no, pues usted puede enviarnos un mensaje directo al Ministerio Celebremos la Vida, y nosotros con mucho gusto vamos a proporcionarle los datos que Laura nos comentó, porque lo importante es que no nos quedemos solamente en el dolor, sino que encontremos esa ayuda para lograr encontrar esperanza en el Señor, que te voy a decir algo, Él puede absolutamente con todo cuando nosotros nos rendimos, cuando dejamos que examine nuestro corazón, que sondee nuestros pensamientos, porque como dice su palabra en el Salmo 139, no podemos huir de su presencia. A donde quiera que nosotros nos vayamos por escondernos de Él, su Espíritu va a estar ahí, porque Él quiere que nosotros vivamos esa vida plena, vivamos esa vida en armonía, como Laura nos contó. Ahora ya tiene la oportunidad de vivir esa vida que quizás nunca se imaginó a nivel familiar, disfrutando, gozándose, amándose unos a otros. Así que llegamos al final de este programa nuevamente, dándote las gracias, Laura, y por aquí Alejandro me estaba pidiendo que va a entrar aquí unos segunditos para bendecir tu vida, para agradecerte también de parte de él y de parte
del ministerio aquí. Vamos a ver si cabemos los dos. Cosa que no me había... Él no se había maquillado hoy, pero de verdad, Laura, muchísimas gracias. Yo sé que hay mucha gente agradecida por tu testimonio. Sabemos que estos programas, los 2 programas que tuvimos contigo, han estado siendo compartidos para que lleguen a más familias, a más adolescentes, a más padres de familia que quizás hoy están desesperados, pero a través de lo que tú nos has comentado, no solo de tu conocimiento, sino que principalmente de tu testimonio, esa luz ha llegado hoy. Simplemente bendecirte, Laura. Ahí te estaba saludando Jessie de Forkel, que es otra guerrera que ha sido libre y que ambas han por llevar libertad a otras mujeres. Así que solo quería bendecirte, quiero darte Isaías 61:7 y dice, en lugar de vergüenza disfrutarán de una doble honra, dice, en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Así que declaramos sobre tu vida esa doble honra. Sabemos que tenés una vida restaurada a nivel individual, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional. Y el Señor te ha dado entonces esa honra en diferentes espacios. Así que te bendecimos y animamos a todos a buscar ayuda, a todos a buscar ayuda. Pierda la vergüenza solo quiere frenarlo para no encontrar su libertad, así que te mandamos un abrazo y ya los dejo para que se despidan y cerremos el programa. Así o me es. van a regañar. Sí. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por esas palabras, llenan mucho mi corazón. Y no sé, Laura, si quieres decirnos algo antes de terminar para despedirnos ya entonces de un programa más de Compartiendo la Vida. Un gusto haber estado con ustedes, es un privilegio de verdad compartir con Alejandro y María José. Hablamos que estos ministerios son ministerios hermanos. Lo que deseamos es que usted pueda encontrar al Señor en medio de cualquier situación que esté pasando. No hay dolor tan grande, no hay problema tan grande que el Señor no pueda solucionar, como lo ha dicho María José. Él siempre, siempre va a ofrecerle su oportuno socorro en medio de cualquier circunstancia. Así es. Muchísimas gracias, Laura, por tu compañía en estos 2 programas. Gracias por todo lo que hemos aprendido de ti a la luz de la palabra también. Gracias por abrir tu corazón. Y hoy nos despedimos de este programa de Compartiendo la Vida en esta serie de pureza sexual. Solo quiero recordarte, por favor, que si tienes alguna consulta que hacer, algo en lo que te podamos ayudar porque no sabes cómo iniciar tu proceso de restauración, puedes escribirnos un mensaje directo en esta página, escríbenos al Messenger, en esta página del Ministerio Celebremos la Vida. Puedes también escribirnos a través de WhatsApp al más 502 30 52 12 45. Te lo repito, más 502 30 52 12 45. Nos vemos entonces el próximo martes para continuar también con nuestro proceso de libertad y de sanidad. En el módulo número 2 vamos a terminar el programa, la lección, del falso yo, porque vamos a estar las 2 parejas que hemos estado compartiendo acerca del falso yo. No sé cómo, de verdad, si sobrevivimos a la serie del programa del divorcio, sobrevivir al del falso yo estaba un poco más complejo, pero estamos. Así que nos vemos entonces el martes a las 6 de la tarde, siempre por esta misma vía, a través del Ministerio Celebremos la Vida. Gracias de nuevo, Laura. Un abrazo.